Hola, ¿qué tal? Yo aquí, en mi salsa. Hay veces que te apetece merendar un trocito de bizcocho o incluso desayunarlo, pero no lo tienes hecho y lo que menos te apetece en ese momento es ponerte a preparar un bizcocho, que si la masa, meterlo en el horno, el tiempo de cocción. ¿Y si te digo que podrías tener un bizcocho hecho en 3 minutos? Que sí, que has oído bien. 3 minutos en el microondas. ¿Para qué queremos el microondas? Para no complicarte la vida, que lo tenemos ahí nada más que para calentar o tal, pero se pueden hacer muchas cosas, como esta. Un bizcocho en 3 minutos. Vas a necesitar una taza, un microondas y una cuchara. Eso sí, no vayas a creerte que sale un bizcocho como los del horno, súper esponjoso, que te dura unos días. No, esto es un bizcocho individual para comértelo prácticamente en el momento, porque si no luego se te va a quedar más duro que una piedra. Pero claro, ¿qué queremos? Estamos saliendo un poquito del paso, pero de verdad que está buenísimo. Y una cosa que está genial es que lo podéis hacer con vuestros hijos, si tenéis niños pequeños, porque no hay ningún riesgo de que se quemen ni nada de eso. Incluso si esos niños ya son un poquito más mayores, lo pueden hacer ellos solos perfectamente porque no hay ningún peligro. Que haya alguien adulto que les supervise, pero poco más. De verdad, quedaos y veis cómo se hace. 3 minutos, no se tarda nada. Venga, vamos a verlo. Los ingredientes son un huevo, 2 cucharadas soperas de azúcar, yo he utilizado azúcar moreno, 1 cucharada sopera de aceite, aroma de vainilla, 2 cucharadas soperas de leche, canela en polvo al gusto, 2 cucharadas soperas de harina, 2 cucharadas soperas de cacao en polvo desgrasado, yo utilizo el de la marca Valor, no es Nesquik ni Colacao ni nada de esto, es chocolate en puro desgrasado y media cucharadita de levadura química o polvo de hornear. Y para empezar comenzamos cascando un huevo en una taza o en un bol, le agregamos las 2 cucharadas de azúcar, la cucharada de aceite y las 2 cucharadas de leche. Un poquito de canela al gusto y batimos todo para integrarlo. Ahora vamos a seguir agregándole la harina. Se la podemos echar las 2 cucharadas de golpe o yo prefiero echar primero una cucharada, integrarlo bien y después agregarle la otra. Una vez que tenemos la harina bien integrada, le vamos a añadir las 2 cucharadas de cacao. Y comenzamos a mezclarlo bien con un poquito de cuidado porque el cacao, como está muy en polvo, pues salpica mucho y se pone todo perdido. Pero vamos, enseguida se integra todo, le vamos a añadir un chorrito de aroma de vainilla y la media cucharadita de levadura química o polvo de hornear. Mezclamos todo muy bien hasta que quede todo muy bien integrado. Mirad qué pinta, no me digáis, que no dan ganas de comérselo a sí mismo.
así tal y como está. Pero bueno, habéis visto que se tarda poquísimo en preparar y ya solo nos queda llevarlo al microondas. 3 minutitos. Yo lo suelo poner a máxima potencia, que en mi microondas son 800 vatios. Si tenéis menos potencia, pues ponerlo un poquito más. Y ya está listo. Mirad qué pintaza. Esto se puede comer ya directamente así con una cuchara, pero yo lo voy a desmoldar un poquito para que lo veáis. Aunque casi no lo necesito porque estaba prácticamente, ha salido casi desmoldado. Ahora de momento, nada más salir, sale súper tiernecito, muy esponjoso. Lo voy a partir para que lo veáis. Nada, una vez que lo sacáis esperáis como mucho 2 o 3 minutitos, enseguida se va a enfriar y os lo podéis comer. Mirad qué esponjosito y qué bueno. Pues nada, como veis, más fácil imposible y rápido, rapidísimo. En menos de 5 minutos tenéis un bizcocho muy rico. Yo lo he hecho de chocolate, pero lo podéis hacer de muchas formas. Este bizcocho tiene muchas posibilidades. Por ejemplo, pues si no os gusta el chocolate, suprimís la parte del cacao, no se la ponéis y por ejemplo le podéis poner unas nueces picadas, que sale muy bueno. También le podéis poner un poquito de zumo de naranja con la cáscara de la naranja rallada. Está buenísimo también. Yo a veces le pongo en el medio una oncita de chocolate y al meterlo en el microondas se funde y está buenísimo. Tiene muchas opciones lo que queráis poner. Lo importante es eso, que se hace enseguida, en menos de 5 minutos tenéis un bizcochito hecho muy bueno y espero que os haya gustado. Por favor, acordaos de suscribiros, darle a me gusta y dejarme algún comentario porque me gusta saber lo que pensáis y lo que opináis de mis vídeos. Llevo poquitos y la verdad es que me gustaría saber qué os parecen. Y acordaos de activar la campanita porque así cada vez que yo suba un vídeo, YouTube os lo va a notificar y así podéis estar al tanto de todos los vídeos que suba. Bueno, pues nos vemos en el siguiente. Un besito, chao.